hoy nos vais a acompañar a trabajar. A trabajar. Si queréis saber cómo es una grabación con Víctor Abarca y, en este caso, grabando el iPhone 16, tenéis que quedaros para ver este vídeo. Vamos a preparar a todo el equipo, estamos esperando a Víctor, que llega tarde, como siempre, y vamos a empezar a grabar. Así que quedaros por aquí, que empieza el vídeo. Deciros que todo el equipo, cámaras, el Steady, la Osmo Pocket, todo lo que veáis que estamos usando, lo vais a tener en los links bajo en descripción. Y además, hoy tenemos de actores a Víctor y a José. Hoy grabamos a José, que se sienta un poquito observado, ¿no? Parecemos tiktokers. ¿Cuánto ganas en YouTube? Ya tengo un vídeo sobre ello. ¿Me puedes enseñar tu casa? Lo bueno... El típico no, vídeo. yo no. ¿Cuánto pagas alquiler? ¿Cuánto pagas? Exacto. Yo no, pero tú sí que la vas a enseñar dentro de poco. Como muchas veces tenemos que grabar audio también, porque se habla en los vídeos, pues entonces lo que hacemos es poner un micro inalámbrico, lo conectamos aquí a la cámara, emisor y receptor de Rode y le vamos tirando. Así que vamos a ponerle un micro de solapa al señor Víctor Abarca y a ver qué tal. Así va hablando sin problema, aunque estemos a 20 metros de distancia, pues le vamos tirando. Les ponemos estas gomitas y el trucazo es meterle cinta de 3M por detrás. Lo bueno que tiene la cinta de 3M esta es que le pega como el demonio. Tiene Pero te la has 16 puesto- años te la has este puesto- jersey, te la has ¿sabes? puesto al revés, cabrón. Por eso no que pegaba. Me costó 19 euros, unas rebajas. No, pero es que no Por eso nos pasamos 4 horas grabando es que no está- un b-roll para un vídeo de 5 minutos. es que no está pegando. Y eso que decía que el 3M era bueno. Estoy dándole clases de YouTube a José. Hoy lo que vamos a grabar va a ser la review del iPhone 16e. Que la review saldrá unos días antes de que veas este vídeo. Sale antes, es culpa de este, así que denunciadle a él. Es broma. El tema es, las reviews de los iPhones... Espera, una pregunta, ¿el canal es tuyo o es mío? Bueno, hoy el vídeo es mío. El vídeo es mío. Entonces, el tema es, cuando hacemos una review de los iPhones siempre se va a ver con un poquito de ansiedad extra. Necesitamos que estén las escenas bien grabadas, necesitamos que el guión esté bien hecho, todo ese tipo de cosas, porque hay mucha más presión de lo habitual. Y solemos trabajar con mucho menos tiempo. Además, está la presión añadida de que va a haber más ojos mirando el vídeo. Entonces, para eso está el mejor, José Botella Films. Pero el teléfono se puede ver aún, ¿o no? El teléfono se puede ver. Sí, se puede ver. Se puede ver si esto lo publicas a partir del viernes. Entonces se puede ver. Aunque estamos grabando imágenes de ese movimiento, caminando y demás, estamos haciéndolo cámara en mano, pero aunque llevamos el gimbal, es mucho más versátil. Grabar con la cámara en mano da ese rollito de... Blog falso. Sí, de inestabilidad que queda bien en la imagen. Luego grabaremos algún plano con el gimbal, también un poco más estable, más cinemático, pero yo creo que los planos así en cámara en mano quedan guay, la verdad. Pues, A mí me gusta. si le gustan a Víctor, le gustan a Víctor. En fin. Otra cosa interesante que hacemos siempre es que siempre llevamos auriculares porque te puede dar un fallo el micro. Por ejemplo, en este caso estamos grabando con este micro y con otro micro que lleva Víctor puesto. Aparte yo llevo el receptor en la cámara, entonces nos hemos dado cuenta que hacía interferencia. Muy mal, tienen que mejorar los de DJI, los de Rode. Todo el puto mundo tiene que mejorar estas cosas. No puede ser. Además, lo que hacemos es aprovechar todo el ecosistema que hay en Nueva York. Por ejemplo, el Lore, los taxis amarillos, son parte del escenario. O sea, los tenemos así como en nómina, van rotando. Mira, otra vez un taxi amarillo. Giras y lo que tienes que hacer es... Es José Luis, es el José Luis. Lo que tienes que hacer es cruzar justo o bien delante, que entonces te puede gritar, o justo detrás, y queda todo como súper la ciudad de Nueva York. Ahora, en 10 minutos vuelve a pasar otra vez. Mira, para aquí otra vez, Mira, por mira. aquí viene ya. José Luis.
Pero de todas José Luis viene Manuel y me pillas. Por aquí andan haciendo una toma del producto en sí. Estamos grabando todos los planos con la Sony, la S3, porque grabamos muchísimo mirando por el visor. Entonces, si lleváramos, por ejemplo, una FX3, sería mejor. sería imposible ver si tienes la exposición bien o no la tienes bien, porque es imposible cuando tienes muchísima luz poder grabar en buenas condiciones sin un visor. Aparte de esto, utilizamos el 24-70 2.8. Grabamos mucho plano de detalle, pero aunque grabemos mucho plano de detalle, este objetivo tiene una distancia de enfoque bastante corta, enfoca muy bien y en distancias de 35-70 milímetros hace un desenfoque brutal, con lo cual es la única lente que llevamos para grabar todo. Antes sí que traía alguna lente más, pero con esta es suficiente 100%. A ver, voy a probar con esto. A ver, y lo vas a enseñar. Lo tienes que me lo acercas más, a ver. Este pie más adelante. Este pie más atrás. La mano, tírala para adelante. A ver, déjame el... A ver. Mira para adelante. A ver, no te muevas. Estos dedos de aquí arriba, ahí. Ese brazo, aquel de allí, tíralo para adelante como si estuvieras ahí. No tanto. Estamos haciendo la portada del vídeo y Víctor se pone nervioso. Pues no quiere que le fotografíen el teléfono, es solo suyo. Nos esperamos a que se vaya, ¿no? Sí. Vale, básicamente lo que estamos haciendo ahora es intentando hacer una foto. Como yo llevo el 24 milímetros, no llevamos un gran angular, más gran angular que 24. Estamos usando el 0.5 del móvil. ¿De este qué iPhone es? iPhone 16 Pro. El 11. Gíralo un poco para mí. Menos. Un poco para... Ahí, quieto. Vale. ¿Lo tenemos? Te enseño. ¿Sabes lo peor de hacer una foto, grabar o lo que sea en sitios públicos? Que hay un mogollón de turistas. Y cuando estás grabando, sobre todo productos que aún no han salido, que faltan horas para que salgan, estás siempre diciendo, por favor, que nadie se fije, que nadie fotografíe nada, que nadie... Hola, ¿tenemos? La cámara del iPhone revienta esta cámara, chaval. A ver. Cámara del iPhone, brutal. Cámara de esto, juguete. ¿Pero qué me estás contando, hombre? Flipase, ¿eh? Qué bien lo ha hecho esto. Ya, pero claro, es todo artificial. Un HDR que te vuelve loco. Está súper bien hecho esto, ¿eh? Bueno, también está muy Yo, sinceramente... O sea, a ver, bien, sí. si tuviera que elegir, habrá que ver cómo es el RAW de esta foto, pero si tuviera que elegir, elegiría la de... La de Sony. Más que nada porque... Vamos a probar. Vamos a probar. Un punto más pro como de revista. Vamos pero a... a mí personalmente estoy con Víctor. A mí va a estilos también, lo para más que YouTube, guste, ¿no? Para YouTube la veo esta. Vale, vamos a hacer esta con el móvil en por uno, a ver qué pasa. En por uno, vale. Sí. ¿Que el por uno qué es? ¿Un 24? Es un 24, sí. Es que la veo como muy deformada. Es que era lo que buscaba. Pues entonces tírala a esa. Buscaba el... Sí. Entonces ya tenemos... Vale, ya tenemos esa. Vamos a seguir grabando B-roll. Porque tú, ¿cómo llevas el arroz? No hemos empezado todavía, hemos grabado 2 flashes. Sí, claro, vamos fatal. Venga, va, ¿Estás vamos. grabando tu vídeo? Vámonos. O sea, Víctor está siendo protagonista del vídeo. O sea, Vas a perder el... bueno, ¿sabes qué es lo bueno? ¿Qué? Que vas a tener 2 vídeos. 2 vídeos publicados. No, porque este está en tu canal. Y de hecho, yo tengo que publicar otro en mi canal. O sea, hoy voy a hacer un 2x1. Hoy va a ser el día más producido de todo el mes. Sí. Porque vale. luego voy a hacer lo que nadie te dijo sobre el iPhone 16. No, yo te puedo hacer un vídeo lo que nadie te dijo De la Sony. de la Sony o de la Osmo, ¿no? No, o del gimbal nuevo de... Lo que nadie te dijo de la Osmo Pocket 3. No te la compres. La vamos a Son José. devolver, la verdad.
A mí me encanta, ¿eh? Es mi cámara. La uso mogollón. Tú la llevas. La llevo en el bolso. Vale. Bueno, venga, seguimos. I want you to be mine all over all time. I want you to be mine all over Bueno, estamos grabando el vídeo y Víctor no para de decirnos que tiene una aplicación preferida para hacer fotos. Es que es increíble, ¿vale? Porque lo que ¿Qué sucede con José es que va de, bueno, es que yo solo disparo con cámaras de las buenas, de las grandes y tal. Y le digo, fuera de coña, o sea, en el iPhone hay una aplicación que es muy buena que se llama Halide para los amigos. Halide. Y básicamente lo que hace es sacar toda la potencia de lo que es el sensor de la cámara del iPhone. Y luego tiene otra aplicación para vídeo que se llama Kino. Y eso te va a flipar, José. Luego lo vemos. En el vídeo mío sale. Vamos a seguir. No, volveremos tu vídeo. Hay que ver el vídeo Exacto, de Víctor Abarca. exacto. O sea, todos mis... Vamos A, to- mandarle a to- followers a Víctor todos, Abarca, ¿vale? todos mis seguidores, por favor, ir al canal de Víctor Abarca. Gracias. Nos vamos a enseñar nuestro lugar secreto para hacer fotos. Esto se llama balcón presidencial de Víctor Abarca. Mientras que la gente está andando por el camino normal, nosotros estamos por un balconcito. Sí, Víctor dice, sí, claro. Cuando encontramos así alguna pared así lisa o que tiene alguna textura que está bien, está guay, la utilizamos para hacer planos de producto. Porque la verdad es que queda bastante guay el contraste de el metal del móvil o de lo que sea que estemos haciendo. Y mola bastante. Vinta no existe ya. Bueno, por cierto, tenemos esta mochila que es de Vinta, pero Vinta, para contaros la historia resumida, lo que hizo fue en pandemia, muy inteligentes, sacar gafas para que no te tosiera la gente en la cara, o pantallas protectoras muy de diseño futuristas. ¿Qué pasó? Que las fabricaron en China y justo cuando les llegó el pedido se acabó la pandemia. Entonces quebraron. También quebraron porque personas como José lo que hicieron fue, como tenían Que te calles. una política de que te daban las mochilas todas las que tú quisieras, Vinta, porque se te estropeaban. Vinta tenía la política Vinta, Se rompe tu mochila. Exacto. Vinta tenía una política de te cambiamos la mochila o te la arreglamos sin coste, gratis, si le pasa algo. A ver, eso está de puta madre. Claro, y así José se aprovechó de ella y tiene como 3 mochilas en su casa. Nos mandaron una mochila gratis, nueva, porque se nos jodió la hebilla de metal de la mochila, pero bueno. Cuando grabamos solemos dividir un poco las grabaciones como en 3 tipos de escenas que solemos necesitar. Muchas de ellas son, como estás viendo, planos relacionados con producto. Que esos son planos pues más de cómo se ve el producto, cómo las diferentes texturas que tiene, buscar por ejemplo fondos que queden bonitos y todas estas Que le dé cosas. buena luz. Sí, y además ahí sueles ser tú como muy... O sea, sueles dirigir muchísimo con el tema de la Algún luz. flare así que entre por el plano que quede guay. Sí, luego están los planos en movimiento, que son los planos de utilizando el producto, que son planos muchísimo más rápidos y muchísimo más de, venga, pim, pam, tal, andar y todo esto. Que de hecho, esos fueron los planos por los que cuando empecé a ver el trabajo de José, me flipó más, porque José y Aranza vienen de hacer siempre bodas. Y cuando vi el estilo que tenían a la hora de hacer vídeos y todo eso, eran planos mucho más visuales, mucho más lifestyle, y entonces quise intentar trasladar esa especie de sensación más lifestyle a esos planos de tecnología. Y entonces esos son los planos que utilizamos muchas veces, que son como más de sacar el teléfono, fingir que te llama alguien, cruzar la calle justo delante de un taxi, todo este tipo de cosas. Sí, pero que básicamente grabamos igual que en las bodas o en cualquier evento, grabamos de la misma manera, mismas configuraciones, mismo estilo, cámara en mano, Aranza con gimbal, llevo el gimbal aquí también, pero bueno. Es más fácil. Sí, estamos acostumbrados a grabar Sí. cámara en mano.
Y luego están otro tercer tipo de planos, que son los planos más tipo vlog, que es una cosa que estamos intentando introducir últimamente, que son planos en los que quizás la escena no está tan pensada, que es más como si le hablases a un amigo de la configuración de la cámara. Estás diciendo que está todo pensado. Está... En todos tus vídeos está todo pensado. No, pero me refiero cuando... A ver, José, cuando haces, por ejemplo, cuando miras... Vamos a empezar a sacar un poquito de té aquí, ¿eh? Pero cuando empiezas a... No, pero fuera de coña. O sea, cuando hacemos los vídeos de... ir andando por la calle y todo eso, es verdad, eso no está pensado porque dependes de la ciudad. Hay mucha improvisación. 100%. Que ves un spot y dices, ¡buah! Sí. Mira qué luz que hay ahí, Pero está no hay nadie. Pero está pensado en el sentido de que hay luz, que tienes que buscar la luz, que tienes que buscar, por ejemplo, además, él es muy de mirar dónde están las líneas, mirar que todo esté centrado. Me refiero pensado en ese tipo. Sí, pero luego cuando te pones a improvisar, pues al final las líneas tampoco puedes... No importan tanto al final. Pero sí que, por ejemplo, cuando estamos haciendo un vlog es mucho más improvisado, pero total. Pero también le da un poco de frescura al rollo del vídeo. Sí, exacto. Ya está. Y luego, a nivel de cámara, bueno, tú tienes la FX3. Sí, que es mucho mejor que la A7S3. Exactamente la misma, que no se engañen. Sí. De hecho, tiene la la FX3. configuración que tengo es la que tiene José porque es la que puse y ya está. Él tiene la FX3, yo trabajo siempre con la S3 porque es imposible trabajar bien y en condiciones no controladas sin un visor, tío. O sea, es que es imposible. Yo cuando alguna vez me has dicho, me voy a grabar y me voy a grabar con la FX3, tal, es como, tío, tienes que llevar un cuidado de la hostia a nivel de exposición, de luces, de todo, porque es que es imposible. O te pones el visor en el ojo o estar vendido. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o qué? Seguimos. Hemos parado, una parada técnica para tomar un café. Están Aranza y Víctor pidiendo y yo voy ahora a montar el gimbal. Hasta ahora todo el vídeo lo hemos estado grabando con cámara en mano, con la Sony el 2470 y ahora voy a montar el nuevo gimbal de DJI y así probamos con Víctor también el seguimiento para ver qué tal funciona. Te grabo pantalla. ¿Quieres decirme algo? Sí, sí que os digo algo. Una cosa que me mola mucho de los teléfonos de 6,1 pulgadas, como es este, el normal o el Pro incluso, y no tanto el Pro Max o el Plus, es que puedes enviar los mensajes solo con una sola mano. Una, dos, vamos. Vale, le tiro la Hemos usado el gimbal un poco. Cuando grabamos planos muy cercanos a la pantalla, porque estamos sacando alguna aplicación o algo, lo quitamos porque no tiene sentido tener el gimbal puesto, porque no es muy estable, pero no funciona igual, no tienes la misma libertad de enfocar y demás. Entonces, bueno, vamos a caminar un poco ahora, lo vuelvo a encender y vamos a probarlo, a ver qué tal. Nos han echado, nos están echando. Nos vamos. El espacio público privado, sí. Ya. Ha sido. Pero es que, ¿sabes cuál es la cosa? Cuando te ven con el gimbal, nos ha visto cámara en mano y no nos ha dicho nada. Y luego nos ha visto con el gimbal y ha dicho. Lo que hablábamos antes de la discreción.
Sí. Esto es muy profesional. Y nos va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo en la estación. Yo creo que Entonces, en la estación dejamos el lo voy a tema. guardar, lo vamos a guardar. No, porque entonces ya nos van a perseguir. Sí. Entonces, nada, vamos a quitarlo y ya está. Pero esto es Nueva York. Si vas por la calle andando normal, puedes grabar. Pero si te metes en un espacio público, privado, ya no puedes grabar. Así que nada, vamos a guardarlo. Es más fácil ir cámara en mano y nos quitamos de problemas. Ahora somos, a partir de este momento, con el mismo tipo de cámara, somos turistas. Lo que José no te cuenta es que está la pobre Aranza grabando. Te harás cuando giras la cámara. No, es broma. Y que le ha dicho José Aranza: no, ponte ahí, no, un poquito más para allá. O sea, en modo diva, ¿sabes? Porque solo quiere su perfil bueno. El gesto. Hormiguitas. Bueno, ahora que Víctor y José me han dejado un poco sola, os voy a enseñar la oficina de correos más antigua de Nueva York. Las antiguas ventanillas que se mantienen aquí. Aquí tenemos un youtuber in the wild con su filmógrafo. Ahí delante todavía es funcional. ¿Veis a la gente ahí en ventanillas haciendo sus envíos? Que si venís por aquí, son estas escaleras, son bastante reconocibles. El Madison Square Garden aquí al ladito. Bueno, creo que nos siguen de nuevo los de seguridad. I flush my drinks down in the club. I always keep that shit on top. My piece flash like a disco ball. I dance like I don't give a fuck. Stop that. Stop that. A ver si te va a pillar un taxi. José Luis, te pilla José Luis y la liamos. Fin. Vamos a comer algo. Bueno, han sido literalmente 4 horas. Lo que hemos tardado en grabar toda la parte del B-roll exterior. Porque Sí. falta el B-roll interior. Pero han sido 4 horas. Hemos grabado 186 clips. Hemos grabado más o menos 1 hora de bruto. 1 hora y cuarto de bruto en 4 horas más o menos. Y ya estaría. Puede que me matan. Que nos quedamos sin vídeo. Vamos a hacer un paroncillo para comer. Y seguimos, aunque ya hemos terminado casi todo. Víctor se ha ido a hacer un pi y un po. Un po no lo sabemos. Se ha ido a hacer un pi. Después de que hayas sido tú. La tercera he ido soy yo, yo. he ido yo y ahora ha ido él. Así que nada, vamos a comernos unas hamburguesas y se acabó. A ver qué tal. Ahora seguimos contando. Bueno, pues ya estaría, ya hemos terminado el vídeo del señor y hemos comido Hemos llenado la tripita. desde el High Line después de 7 kilómetros caminando. 7,48 kilómetros. 7,48. Y Franza detrás de cámaras. ¿Qué? ¿Hemos terminado? Hemos terminado el vídeo. 180 y pico clips y 1 hora, más o menos, 1 hora y algo de metraje. Así que, nada, esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la Hasta próxima. el siguiente. Vale, hasta ahora. Chao. Like. Volvemos otra vez, que Víctor ha dicho que hay que darle muchos likes al vídeo, que hay que ir a House of BA a comprar su merch, camisetas, sudaderas, plantillas de Notion, a tope, ¿eh? Las ¿Algo más? ¿Algo sudaderas van bien para correr. más? ¿Algo más? Está bien todo. Chao. Just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance.